Ahí está, ya está, ya está, ya está. Ahí me dejo. Bien, volvemos entonces. Bien, hasta acá más o menos era un repaso de lo que ya tienen que haber visto. Ahora, en el caso de que se produzca un disparo, ¿sí? Como dentro del escenario que tenemos, tanto el fulminante como la pólvora que tiene el proyectil o el cartucho, ¿sí? Van a hacer que ese elemento produzca una cierta especie de emisión de gases y de residuos, tanto en las manos, en este caso del victimario, el delincuente, como también pueden quedar, dependiendo obviamente de la distancia del disparo. Hay autores que hablan de 50 centímetros, ¿sí? Que hasta ese punto, obviamente si es un disparo muy cercano, van a quedar residuos. O si, por ejemplo, si la víctima quiere forcejear con el delincuente y toma las manos o está cerca del arma, obviamente que también vamos a encontrar en las prendas, en las manos, etcétera, vamos a encontrar restos de, digamos, tanto de la pólvora como del fulminante, ¿sí? Y también en las prendas de la víctima pueden quedar residuos metálicos, ¿sí? Como también otros elementos, como por ejemplo la presencia de nitratos, ¿sí? Después más adelante les voy a decir, el tema de los nitratos está medio confuso en la literatura. ¿Por qué? Porque si yo soy fumador, por ejemplo, si trabajo en una farmacéutica, o si por ejemplo trabajo con abono, seguramente en mis manos van a quedar nitratos. Entonces no es una prueba que se diga que es de certeza, es solamente orientativa. Y puede confundir en el escenario justamente porque tiene una baja especificidad. Tiene una alta sensibilidad, pero tiene una baja especificidad, ¿sí? Ahora, en este caso, esta deflagración de la pólvora, generalmente en todo lo que tiene que ver el proyectil, va a dejar, y en el fulminante va a dejar varios residuos que son de metales que son prácticamente diferenciales, como el plomo, el bario y el antimonio. La pregunta que yo había hecho en el diagnóstico, ¿se acuerdan? En la clase pasada, ¿sí? Anterior. Es decir, que normalmente en el proyectil vamos a encontrar fundamentalmente plomo, pero también podemos encontrar amalgamas de bario, antimonio, y además en el fulminante, uno de los fulminantes por excelencia es el fulminato de mercurio. No sé si alguno vio Breaking Bad, ¿la han visto? En la parte cuando tira el fulminato de mercurio, que bueno, es exagerada la reacción química que produce porque es un detonante, pero no es tan impresionante como se produce. Pero sí, el fulminato de mercurio hay que manejarlo con mucho cuidado, porque ante la reacción, ante la fricción, sí produce directamente una explosión. Bueno, esto más o menos lo tienen que haber visto, lo que hablaba recién, ¿sí? Cuando tiene un proyectil tenemos la vaina, tenemos la bala, ¿sí? Que está encapsulada obviamente, la pólvora, que es lo que hace la combustión, ¿sí? En la cápsula acá generalmente tenemos un orificio que tiene esos oídos que dejan pasar, ¿sí? la ignición del fulminante para que justamente la pólvora pueda arder y ahí pueda ser expulsada la bala. ¿Está claro? Fíjense que, por ejemplo, normalmente lo que decimos como básico es la vaina, la cápsula iniciadora, la pólvora, el taco y la bala opuesta o perdigón, ¿sí? A diferencia, fíjense, de algunas municiones metálicas donde en las escopetas hay un componente más que es el taco, que justamente produce, como digamos, el proyectil tiene una masa mucho mayor, tiene que producir una salida con mayor efectividad. Análisis de laboratorio. ¿Qué pruebas podemos hacer? Acá voy a detallar algunos y después me voy a explayar más adelante en cada una de ellas. Bien, pruebas pueden ser la prueba de Walker, que lo que me da una orientación es si el arma fue disparada a una corta o larga distancia, ¿sí? Esta prueba se realiza directamente en las prendas, en la ropa. Entonces, me puede dar un indicio, dependiendo obviamente, esto recuerden que se hace como una pericia para identificar después en las declaraciones, generalmente de los imputados, qué relación tiene con la veracidad del hecho. Es decir, si acá podemos identificar la distancia, y hay un rango obviamente de error, en la distancia en la cual el disparo se pudo haber producido, ¿sí?
La prueba de Harrison se identifica para dar conciencia si un individuo disparó un arma, es decir, que se tiene que hacer muy cercano a haber producido el hecho, porque si pasa mucho tiempo, la prueba va a dar negativa, o va a dar digamos, un falso negativo, tendría que haber sido positivo y sin embargo da un negativo. Después tenemos pruebas que son más actuales, ¿sí? Por ejemplo, la prueba que se utiliza hoy en día es la prueba del espectrofotómetro de absorción atómica. Esta prueba determina directamente la presencia de elementos metálicos, ¿sí? La prueba, ustedes no vieron nada, yo el cuatrimestre pasado tendría que haberles dado algo. La clase que viene voy a dar bien el funcionamiento de un espectrofotómetro, porque después nos vamos a volver a ver cuando hagamos en la parte de drogas todo lo que tiene que ver con lo que es alcoholemia. Entonces ahí vamos a ver nuevamente un espectrofotómetro. Y vamos a trabajar con algo de práctica, de simulación, como trabajamos con los, ¿se acuerdan con los antígenos para los grupos sanguíneos? Bueno, vamos a usar el mismo simulador para poder ver eso, ¿sí? La prueba de Lunge, que esta es muy importante porque justamente da a conocer si un arma fue disparada con anterioridad o no. Esta es muy importante porque, por ejemplo, se puede recoger de la escena del crimen un arma, pero no sabemos si el arma se disparó o no. Bien. Y una de las pruebas que les voy a dejar un artículo, sí o sí, para que lo lean la clase que viene, que es una diazotación. Ahí está mal escrito, después lo corrijo. Diazotación, no diazotización. ¿Sí? Un diazo compuesto, para que tengan idea, esto es de química. Un diazo compuesto es un compuesto que se da por la copulación, es decir, por la unión de dos reactivos que por separado no tenían color. ¿Está claro? Entonces, y esto ocurre generalmente o se da con compuestos que tienen anillos aromáticos, ¿sí? Los anillos aromáticos, ¿sí? Tienen la particularidad, algo de orgánica vieron en química ustedes, ¿no? La última parte de la materia, un poquito de orgánica vieron. Bien. Recuerden que en orgánica uno puede diferenciar a los compuestos que tienen carbono como los compuestos que son alifáticos y los que son aromáticos. Los que son alifáticos, alcanos, alquenos, alquinos y algunos derivados de estos oxigenados y nitrogenados, tienen la constitución de poder ser cadenas largas de carbono, cadenas que son ramificadas o cíclicas. Pero los aromáticos tienen la constitución de tener la base con la estructura del benceno. Y el benceno es un hidrocarburo muy importante porque tiene un anillo que en ese anillo giran electrones que están deslocalizados. Y eso hace que para este tipo de reacciones químicas sea muy importante porque generan color cuando son copulados, cuando son diazotados. Por ejemplo, las anilinas que se utilizan para normalmente teñir las prendas son derivados de anillos aromáticos, ¿sí? Las anilinas son ciertas estructuras que tienen nitrógeno y anillos aromáticos y que justamente se utilizan como colorantes, ¿sí? En el caso de esta reacción, lo que se utiliza es ácido sulfanílico. El ácido sulfanílico forma una sal, se forma el ion diazonio con esa sal, y con el alfa-naftilamina, que es bastante complicado de poder conseguirlo en el mercado. Yo cuando lo conseguí para FASTA me costó bastante, estuve casi un año, porque no lo podía conseguir, y genera un compuesto que al ser coloreado se le denomina cromóforo. De ahí que lo que genera es un azo derivado, un azo compuesto. Tiene la particularidad de generar color y por ende se puede medir en un espectrofotómetro a 540 nanómetros. O sea que podemos medir no solo un aspecto cualitativo, sino un aspecto cuantitativo. O sea, no solo si hay, sino cuánto hay. ¿Hasta acá quedó claro? ¿Más o menos? Pregunten si no entienden, porque hay mucha química ahora. Y tiene que refrescar lo que vieron al principio del primer año. Bien, ¿qué elementos podemos encontrar? ¿Y en qué? Por ejemplo, humo y gases. ¿Dónde los vamos a encontrar? Son producidos por la combustión, ¿sí? Los granos de pólvora
que se combustionan, ya sea completa o incompletamente. Pero cuando se combustionan completamente, genera una gran cantidad de humo y de gas. Ustedes habrán escuchado ya que hay pólvoras que son sin humo y pólvoras que son con humo. Eso va a depender de la constitución química de la pólvora. Las pólvoras, o sea, todas generan humo. Todas, ojo con esto, ¿eh? Las pólvoras que no, que son sin humo, generan sí una cantidad muy reducida de humo, pero a diferencia de las pólvoras que generan humo, que son las que se utilizan, por ejemplo, para pirotecnia, ¿sí? Elementos que contiene el fulminante, bario, por ejemplo. Elementos que contiene la bala o proyectil, el plomo, muy importante, ¿sí? Fulminante también contiene antimonio. Fíjense que acá estamos mencionando lo que mencionamos la clase pasada. Plomo, bario y antimonio. Son los tres que les tienen que llamar la atención. Después puede haber, por ejemplo, cobre y acero, dependiendo del material con el cual esté hecho todo el proyectil. Por ejemplo, las vainas pueden tener cobre, ¿está claro? Entonces, dependiendo de este constituyente, son los elementos que podemos encontrar. Y fundamentalmente los derivados nitrados, que son muy importantes, que son los que mencioné al principio, como un componente ¿sí? que tiene que tener la pólvora y que generalmente se va a encontrar como un componente en las manos normalmente del presunto delincuente. ¿Está claro? Por eso que se hace generalmente la prueba de nitritos, ¿sí? Para poder evidenciar si también, si, por ejemplo, se hizo un disparo. ¿Hasta acá más o menos estamos? ¿Qué se utiliza? Generalmente se utilizan pruebas que son fotocolorimétricas, colorimétricas o de absorción atómica, ¿sí? Normalmente lo que se hace es hisopar con un algodón que tiene una cantidad de ácido nítrico al 5%. El ácido nítrico tiene la particularidad, y esto es importante, de poder disolver a los metales y mantenerlos en solución, y fundamentalmente en un estado cargado. Recuerden que los metales normalmente están como el metal nativo, pero acá el ácido nítrico produce una reacción química que generalmente les genera carga. ¿Por qué? Porque les secuestra electrones y en el medio ácido van a quedar cargados, ¿sí? Generalmente lo que se hace es frotar las partes normalmente la parte interior, las palmas de la mano, en donde uno supone que puede haber tenido apoyado el arma para hacer el disparo, y también, por ejemplo, el hombro o los brazos, ¿sí? También la parte facial, porque puede haber sido ¿sí? un arma larga, entonces en esos lugares, por una cuestión de cercanía a la parte donde se hace la deflagración de pólvora, también podemos encontrar pólvora, ¿sí? Normalmente lo que se utiliza es la presunción de cómo se hizo y con qué el disparo, en el caso de que se haya encontrado obviamente el arma con el cual se hizo, ¿sí? Si no, generalmente lo que se busca es una forma presuntiva, rastros de pólvora en el que podría haber sido el individuo que realizó el disparo, ¿sí? O los disparos. Ahí tienen algunos equipos. Este es un equipo que se utiliza como lo que vendríamos a decir una espectroscopía de absorción atómica. Aclaro desde ahora, escuchen esto por favor. Cuando los elementos son de alguna manera excitados por una luz o por una fuente de energía, ¿sí? Los electrones que se encuentran en un estado estable pasan a un orbital superior. Este es el fundamento de la fotocolorimetría o de la, por ejemplo, fotometría, en donde por fotones, por luz o por incandescencia, como tienen ahí en este equipo, esto hace de que los electrones de los átomos pasen a un nivel superior, es decir, que son excitados. Esta excitación no es indefinida, sino que los electrones, como se encuentran en un nivel superior y tienen que volver a su orbital estable, cuando vuelven, normalmente emiten energía en forma de luz.
¿De acuerdo? Este es el fundamento de la fotometría. Esto produce que esa luz, dependiendo de cada tipo de, en este caso, metal, va a ser dada en un espectro que, como esto va a pasar por un filtro y por un detector, esa luz va a ser detectada y absorbida y va a ser proporcional a la concentración del metal en la muestra. ¿Se va entendiendo? Esto es algo que tienen que haber visto. Espérenme un segundito, no me corto. Doctor Navarro, estoy en clase. ¿Lo llamo en una hora más o menos? Sí, en una hora más o menos, porque estoy dando clase en Zoom ahora. ¿Sí? Más o menos, sí. Listo, gracias. Perdonen, pero es un tema importante, saben que me van. Bien, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Como dependiendo del tipo de metal o mineral, va a ser el tipo de luz y de color que esa luz genere, yo puedo colocar una muestra y al pasar por distintos filtros, puedo detectar qué tipo de elemento se trata. Con eso se puede detectar, por ejemplo, muestras que tienen plomo, muestras que tienen bario, muestras que tienen antimonio. ¿Se entendió? Es decir, esto es algo que tienen que recordar de cuando vieron la estructura atómica, que los electrones se encuentran en orbitales. Y los orbitales tienen niveles de energía. Cuando esos orbitales, ¿sí?, de alguna manera los electrones reciben energía, pasan a un orbital superior, porque son excitados electrónicamente. Pero esto, como no es indefinido, tienen que volver a su orbital nativo, con lo cual ahí esa energía que absorbieron la devuelven en forma lumínica. ¿Sí? Por eso el fundamento que les estoy dando. Estos equipos hoy en día son automatizados, uno directamente lo que hace es colocar la muestra se pulveriza. Esto es todo dado por una cuestión de autoanalizador y directamente me da el resultado en muy poco tiempo y de una forma muy fidedigna. ¿Está claro? Estas son las pruebas estándar, o sea, las pruebas que se utilizan como pruebas de certeza, ya no son de orientación. Bien, la prueba de parafina, ¿sí? Seguramente Anabel le va a decir que es una prueba que no se utiliza. Es casi seguro porque es una prueba que en el mundo, en algunos lugares se sigue utilizando, pero es una prueba que cayó en decadencia por una cuestión de factibilidad para hacerla, ¿sí? Que se llama, la van a encontrar en algún lado como prueba de guantelete, ¿sí? Porque lo que hace la parafina es una sustancia que tiene esta particularidad de pasar por el estado sólido o líquido, dependiendo de la temperatura. Entonces lo que se puede hacer es hacer soluciones de parafina, en lo cual se coloca, pues ese guantelete, ¿sí? Y esto toma una impresión de las partículas que pueden haber quedado, por ejemplo, en la mano, ¿sí? Después sobre esa parafina se toman muestras y se hace el análisis, ¿sí? Es otra forma de hacerlo. Ahí les puse que, por ejemplo, se utilizaba parafina para buscar, es lo que les dije al principio, restos de nitratos y nitritos, pero justamente carece de validez porque hoy cualquier persona, por ejemplo un fumador, tiene restos de nicotina y deja presencia de nitratos en las manos, ¿sí? O si trabaja con abonos, si trabaja en farmacéutica, o con, por ejemplo, algunas sustancias que son fertilizantes, voy a encontrar que tiene restos de nitratos en la mano y no es una prueba fidedigna, ¿está claro? Pero en algunos lugares se sigue tomando como una prueba de orientación, ¿sí? Ahí tiene como en qué consiste el método, ¿sí? Se extiende una capa de parafina y luego esto, digamos, en la forma de lo que sería la forma líquida, se deja solidificar y luego se retira como si fuera una película. De ahí sale la palabra guantelete o guante, ¿no? Y esto hace que después se pueda analizar en esto la presencia de rastros de, por ejemplo, pólvora o de deflagración de pólvora. Ahí tiene cómo es la parafina, que creo que los que hacen surf la deben conocer seguro, o los que tienen algún conocido que hace surf la deben conocer seguro, porque es la que se utiliza justamente para que no resbale en la tabla el surfista cuando hace el accionar digamos, de pararse, ¿no? Bien, recomendaciones para obtener muestras.
pruebas. Esto tiene que hablarlo después con Anabel también. Por ejemplo, en el informe tiene que figurar la hora y fecha de él o los disparos, ¿sí? La hora y fecha de la toma de muestra, por lo que dijimos hoy, porque dependiendo de él, el punto de toma de muestra, hay pruebas que dejan de tener un significado de orientación o de certeza, ¿sí? Las condiciones del medio ambiente, por ejemplo, restos, por ejemplo, en un incendio que después vamos a ver, restos, por ejemplo, de muestras en el incendio, carbón que puede haber quedado, restos de madera, etcétera. Si las ropas además fueron lavadas o contaminadas, esto es muy importante también, porque a veces uno en la ropa hace estas pruebas y puede encontrar en donde uno primero, en una forma macroscópica, con una lupa, puede buscar dónde puedan estar los rastros de pólvora, si por ejemplo el disparo fue hecho a una cercanía determinada, con lo cual lo que uno puede ver es que en estos puntos pueden haber quedado restos de pólvora, y sobre esos puntos después uno tiene que hacer la prueba, y va a identificar si uno ya en forma, digamos, macroscópica, pudo ver que en ese punto podía haber una marca, que en ese punto, de alguna manera, puede haber un rastro de pólvora, ¿sí? Y poder identificarlo por unas pruebas colorimétricas, ¿sí? Obviamente la actividad que realiza el sospechoso, porque si trabaja en un polígono de tiro, es muy complicado poder evidenciar, o si es alguien que concurre asiduamente a un lugar donde se hace tiro deportivo o tiro oficial, ¿sí? El número de disparos efectuados, si de alguna manera las personas manipularon el arma o en este caso las municiones, y obviamente qué manos utilizó, ¿sí? Generalmente para una tiene el arma, ¿sí? Hay lugares en donde uno ve que en Marina, vieron algunas películas que se hace con pero el retroceso generalmente del arma es muy importante, entonces generalmente se utilizan las dos. Bien, Profe, pruebas, sí. perdón, cuando dice hora, ¿cómo se determina la hora de disparo? Y generalmente se presume porque, por ejemplo, puede haber testigos que pueden haber visto el fogonazo desde afuera del local, Ah, o si se hizo en un local abierto. Si, por ejemplo, hay una escena del crimen en donde hay testigos directamente del disparo, pueden decir, bueno, el disparo se hizo a tal hora, ¿sí? claro. O por el ruido también. Si generalmente en cualquier tipo de disparo hay un sonido, recuerden que el sonido viaja en el medio que es el aire, porque el sonido no viaja en el vacío, pero en el aire sí, porque el aire generalmente actúa como movilizador de esas ondas de sonido, y generalmente alguien que está en la cercanía puede decir a tal hora se escucharon disparos. ¿Se entiende esto? Entonces uno puede determinarlo por los testigos que están en la escena a qué hora se hizo. ¿Sí? Y Ah, no es bien, que hay perfecto. nadie presente en la escena, ¿está claro esto? Pero Claro, no, no, siempre yo, por ejemplo, vos estás en tu casa, escuchás un disparo y si escuchás y te das cuenta que es un disparo, que no es que hay afuera, por ejemplo, qué sé yo, fuegos artificiales, ¿sabés? Te das cuenta que es un disparo, no es, por ejemplo, un neumático que explotó, que es el disparo y varios disparos de un arma, y cuando se llama, se denuncia el hecho, automáticamente el que recibe la denuncia toma hora y queda un registro de la hora en que se hizo la llamada. O sea, ahí uno puede identificar a qué hora se hizo el disparo. ¿Tá? Pero bueno, bien, perfecto. tiene que haber implementos, obviamente, sí. No, bien, Eh, yo porque, por si había alguna prueba o algo que estaba medio no, perdido. no, no, Gracias. no, no, esto es por testigos, nada más. Testigos o que pueden ser presenciales o no, está claro eso. Bien, además determinar obviamente la presencia de elementos metálicos como plomo, bario y fundamentalmente estos dos en esta prueba que son distintivos, ¿sí? Esta no es para antimonio. Y el objetivo justamente es si la persona disparó o si tuvo en contacto con el arma, como dijimos hoy. La prueba, fíjense, acá tienen un compuesto aromático, ¿sí? Que es que son estas sales de rodiocianato que son bastante complicadas de conseguir en el mercado, pero se pueden conseguir. Si no, hay un video que yo encontré el otro día buscándoles material para ustedes, que después se los voy a dejar el link para que vean cómo lo sintetizan en forma química. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer con una mufa, se puede hacer perfectamente. ¿Sí? El accionar es que el plomo, a ver, cualquier metal, y fundamentalmente los metales de lo que son elementos de transición, porque los metales alcalinos reaccionan de una forma mucho más agresiva, ¿sí? Pero los metales como por ejemplo el plomo, el cobre, el zinc fundamentalmente, cuando reaccionan con un ácido fuerte como el clorhídrico, esto es química,
forman generalmente o desprenden hidrógeno. Eso se puede ver muy claramente si uno coloca un vaso de precipitados con ácido clorhídrico y le tira, ¿sí?, por arriba plomo. Y van a ver cómo enseguida se ve un gas, que es hidrógeno, un gas blanquecino, que es hidrógeno. Ojo con esto porque hay que tener mucho cuidado porque el hidrógeno con el oxígeno forma agua y esa reacción es exotérmica y es explosiva. Por ejemplo, con sodio se da una reacción muy explosiva, que por eso les digo, con los metales alcalinos es más complicado hacerlo. Y el compuesto que se forma es el cloruro de plomo. Y el cloruro de plomo, ¿sí?, reacciona con el rodiocianato, ¿sí?, porque el plomo, recuerden que está como metal. ¿Se acuerdan lo que les dije hoy? El plomo está como metal. Hay que hacerlo reaccionar de alguna forma para que quede en forma iónica. Para que quede en forma iónica, utilizo un medio ácido, en este caso ácido clorhídrico, ¿sí? Con lo cual, se me forma ahora un compuesto en el cual se desplaza el cloro, fíjense que se forma sal, cloro, sodio, y me queda el rodiocianato de sodio, ¿sí?, que es el que generalmente voy a ver como un compuesto coloreado, ¿está claro? Que va a tener dos presentaciones, miren acá. Lo que se usa generalmente son toruntas de algodón o trozos de algodón que se embeben generalmente con ácido clorhídrico, ¿sí?, o con ácido nítrico. Generalmente se usa clorhídrico. Luego también se puede hacer en tela, en donde la tela se frota para poder, ¿sí?, levantar los residuos de pólvora. A esto se le agrega 3 o 4 gotitas del reactivo, que es el rodiocianato de sodio, ¿sí? Y se puede ver generalmente o con lupa, a microscopio, generalmente se ve con 20 o con 40 por sería mucho, con 20 por, es decir, con 200 aumentos. Recuerden que cuando uno utiliza, eso lo vimos en el cuatrimestre pasado, cuando uno utiliza microscopía, siempre dice, si veo 40 por, que es el objetivo, lo multiplico por el ocular, que es de 10, y veo 400 veces más, ¿sí? Pero con lupa yo creo que se puede ver bien esto, ¿sí? Y lo que se puede ver es, dependiendo de si hay bario o hay plomo, si es plomo es un color rojo escarlata, y si hay bario es un color rosa amarronado, un rosa sucio, ¿sí?, que me puede identificar a estos dos, ¿está claro? La prueba, obviamente, es una prueba de orientación, no es de certeza, ¿está claro? La prueba de certeza la vamos a ver más adelante con la prueba de asociación atómica. Esta es de orientación. Prueba de Walker. La prueba de Walker se va a utilizar para confirmar si el disparo se realizó a corta o a larga distancia. Para esto lo que busco es la presencia de nitritos, ¿sí? Es decir, que los nitratos, ¿sí?, de alguna manera se transformen en nitritos, ¿sí?, nitrito de sodio o nitrito de potasio, que justamente me sirven para poder identificar la prueba. Y va a depender, obviamente, del tatuaje que quede, la impresión, el diámetro, etcétera. Y obviamente esto se hace sobre un papel fotográfico desensibilizado, se le saca la parte de plata para que no tiene una reacción cruzada con los otros metales, y dependiendo de la distancia, hay rangos, como les dije hoy, que va a depender si son lugares abiertos o cerrados, las distancias del disparo. Generalmente son confiables y son hasta 75 centímetros o hasta 100 centímetros y no más, ¿sí? La prueba de Luns, ¿sí? La prueba de Luns es utilizada para corroborar si el arma se disparó, ¿sí? Si el arma estaba guardada y, por ejemplo, se testimonia de que el arma no fue disparada hace mucho tiempo, ¿sí? Esto me puede dar, de alguna manera, con los derivados que hay a nivel del cono, que son generalmente derivados nitrados, en lo que puede haber, de alguna manera, ¿sí?, una prueba positiva si el arma se disparó o no. Porque claramente, como deja la pólvora de deflagración, la prueba da positiva si se disparó el arma y da negativa si no. La prueba de Harrison-Giraud, ¿sí?, es muy parecida a la prueba de radiocianato de sodio. Es más, utiliza también el mismo reactivo, pero acá utiliza un acoplamiento que es una sal de trifenilarsonio. ¿Para qué sirve? Generalmente para detectar la presencia, ahora sí, de los tres metales, de plomo, de bario y de antimonio. Es una prueba, después les voy a dejar un artículo que encontré del testimonial del FBI con críticas de ventajas y desventajas a estas pruebas, ¿sí?, para que tengan algo más fidedigno.
a la hora de después tener que hacer una práctica pericial. Y la prueba de Walker, esta prueba se utiliza muchísimo, ¿sí? Es también una prueba de azotación, igual que la de que la prueba que vamos a ver de Peter Gibbs, ¿sí? Esta prueba, normalmente, recuerden que tiene como principal identificador la presencia de nitritos, ¿sí? Acá generalmente los nitratos que hay en el residuo se transforman en nitrito, y el nitrito generalmente, que después es utilizado en medio ácido, este es el ácido acético, lo que me forma es un ion que es el nitronio, y el nitronio, ¿sí?, proveniente de los nitritos, luego se acidifica, se trata con ácido sulfanílico también, y me forma un compuesto que es una sal diazotada, que es justamente un diazocompuesto, que es el ácido diácido benceno sulfónico. Fíjense que tiene una fórmula similar a la que vimos hoy, pues justamente es un derivado aromático. La prueba da un color generalmente rojizo o rosado si es positiva, y si no, da color es negativa. Recuerden que todas estas pruebas son de orientación, no son de certeza. Prueba de absorción atómica. Esta prueba sí es de certeza, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero es una prueba que va a identificar metales por esto que es la absorción a través de los niveles de energía que devuelven los elementos luego de ser excitados, ¿sí? Y justamente también me da la orientación de si una persona participó en la utilización del arma de fuego o en la manipulación de la misma. ¿En qué se basa? Ya lo dije. Se basa en la absorción de luz por medio de átomos, que esto va a dar una herramienta de tipo analítica, es decir, que no solo esto va a ser un análisis de tipo cualitativo, sino también cuantitativo. Y tiene obviamente, como todas las pruebas que son cuantitativas, rangos, ¿sí? Rangos en el cual yo puedo determinar la fiabilidad de la prueba, ¿sí? En esto, como les dije hoy, los átomos que están libres, cuando se excitan por medio de energía, absorben esa cantidad de energía y luego la van a devolver, ¿sí? Al devolverla, la absorción atómica se basa justamente en el análisis de muchos materiales, no solo sirve para esto, sirve para, por ejemplo, determinar trazas de calcio, sirve para determinar, por ejemplo, contaminantes del suelo como el arsénico, sirve para determinar, por ejemplo, contaminantes que puede haber como talio, etc. Es una prueba ampliamente utilizada, y acá la vamos a utilizar como una prueba para poder determinar la presencia de estos tres metales. ¿Qué es lo que tiene? Tiene normalmente dos longitudes de onda, una primaria y una secundaria. La pregunta es ¿para qué? La longitud de onda primaria es la que es específica del metal. Esto es importante, ¿sí? Porque es justamente la que va a referir al metal en sí. Cada metal, dijimos, tiene una longitud de onda específica, la cual tiene un pico, y es el que va a absorber a esa longitud de onda. ¿Para qué sirve la longitud de onda secundaria? Para corregir errores. Es la que minimiza las interferencias que puede haber en la muestra con otros metales que puedan absorber a una longitud de onda cercana o similar. ¿Está claro? Entonces, cuando uno tiene longitudes de onda primaria y secundaria, muy importante. La primaria identifica el metal en sí. La secundaria elimina interferencias. ¿Quedó claro esto? Porque yo puedo tener interferencias que me den ruido, es decir, falsos positivos, por ejemplo, que aumenten la señal. Con lo cual, si yo quiero evitar a esos materiales, utilizo una onda, ¿sí?, de longitud secundaria, longitud de onda secundaria, ¿sí? Además, todos tienen una interfaz operativa, normalmente Windows, ¿sí?, por lo menos en nuestro país. Afuera se utiliza mucho más Macintosh, ¿sí? Pero siempre hay que tener una interfaz que lo que haga es que, una vez que se ha analizado el material, lo pueda traducir a una hoja en la cual realizar un informe o tener los picos en los cuales se registran esas actividades
por medio del metal que uno supone que se encuentra en la muestra. ¿Sí? Obviamente para esto hay que tener testigos, es decir, patrones de calibración, para poder determinar la presencia fehaciente de estos metales. ¿Sí? Nuevamente son de compacto y de fácil uso, igualmente compacto y fácil uso es una mesada, recuerden eso, o sea, no es algo que se traslada en mano, sino que son equipos de laboratorio. ¿Sí? Además, normalmente contiene un doble haz que provee un sistema óptico que mejora el nivel, mejora mucho el nivel de lectura. Acá generalmente hay redes de difracción, hay prismas que lo que hacen es, al pasar por generalmente el fotodetector y por la muestra, dar una longitud de onda de alta calidad. ¿Sí? Y además, bueno, equipados con lámparas de plomo, mecheros de ranuras para que tenga una llama que sea de una buena coloración. Recuerden que la llama tiene que ser bien azul, eso va a depender de la cantidad de oxígeno que le entra para combustionarse, justamente para que tenga una buena excitación electrónica, que no sea algo que me interfiera con la muestra. ¿Sí? Un corrector de fondo que puede ser opcional, justamente para eliminar el ruido de trazas de otros minerales, y bueno, un registro de la señal en donde se muestran los picos en los cuales se ve la absorción de esos elementos. Ahora vamos a ver un video para que más o menos puedan entender. Bueno, estos son los equipos como el que vieron hoy, ¿sí? Son totalmente automatizados. Uno lo que hace es realmente hacer una suspensión de la muestra, luego las coloca, y como estos equipos tienen bombas de vacío, obviamente aspiran la muestra, la pasan por la llama, la pulveriza, y eso luego se puede ver a través de la imagen de los picos que se ven en la resolución en la pantalla. Otra, microscopía de barrido electrónico. Esta técnica, en realidad, es una técnica que se utiliza muchísimo para biología. Cuando ustedes han visto, por ejemplo, las imágenes que pueda tener la morfología de una mitocondria, de retículo de Golgi, etc., todas esas imágenes se lograron mediante lo que es la microscopía de barrido electrónico, ¿sí? O de electrónico de barrido, que es lo mismo, ¿sí? ¿En qué se basa esto? Se basa en que cuando los electrones, ¿sí?, son impactados sobre una muestra, se dispersan. Esto es como si ustedes me dijeran la deflagración de la pólvora. Los electrones van a ser bombeados sobre una muestra y cuando chocan con la muestra se van a dispersar. En esa dispersión van a formar distintos patrones secundarios o retrodispersados, es decir, los que vuelven, ¿sí? Y en algunos casos se pueden dar algunos fenómenos como ondas que se denominan de rayos X, con lo cual eso va a formar una imagen. ¿Por qué nos interesa esto? Porque dependiendo del metal o del mineral que yo quiera encontrar, como, a ver, ustedes recuerden que los átomos tienen ¿qué? Son elementos que tienen ¿qué? Están conformados por qué tipo de partículas subatómicas. Cada átomo. ¿Qué tiene? Si yo aíslo un átomo acá, como si fuera esto, ¿qué tiene? Vamos, sin miedo. No me escucho. Más alto. Protones, neutrones y electrones. Exactamente. Bien. Dijo Aus. Los neutrones y los protones, ¿dónde se encuentran? ¿En qué parte? En el núcleo. En el núcleo, muy bien. ¿Los electrones? Dando vueltas. Bien, en los orbitales, que son de alguna manera, sí, capas que van alejándose del núcleo, ¿está claro? Es decir, que hay una cosa que se llama radio atómico, que es la distancia que hay entre el núcleo y los electrones de la periferia. Cuanto más grande es el átomo, más radio va a tener. Cuanto menos electronegativo es, también va a tener más radio, porque los electronegativos, los que son más chiquitos, se concentran dentro del período. Esto quiere decir que si uno pudiera, que no se pueden ver, pero se pudiera barrer electrónicamente una muestra que contiene distintos tipos de átomos, por ejemplo de plomo, uno podría, por la dispersión electrónica, poder ver el tamaño de esa nube y poder determinar cuál es el radio de ese átomo. ¿Se entiende esto? Esa es la finalidad de este estudio. Para esta asignatura, si
estuviera en biología diría que puede ser para ver organelas, por ejemplo, o para ver el tamaño de un virus como el COVID, por ejemplo, ¿está? Para ver si es ese o es otro. Entonces, ¿en qué consta esto? Primero tiene un filamento, un dispositivo que lo va a generar es un haz de electrones, es decir, partículas que se van a mover, electrones que se van a mover justamente para impactar sobre la muestra. Dependiendo de ese impacto, se van a generar distintas estructuras que van a hacer que me muestre o me dé una idea de la conformación espacial de lo que hay en la muestra. ¿Sí? Acá lo vamos a ver más adelante. Miren, este es el microscopio de barrido electrónico. En la facultad, en la Universidad Nacional hay uno que se utiliza cuando hay presupuesto. Acá tienen, ¿ven? Los objetivos, los oculares, pero donde se puede ver. Esta es la bomba donde se produce el haz de electrones que impacta sobre la muestra. ¿Sí? Y acá lo que tenemos es electrones que están en verde, los ven acá, que impactan sobre la muestra. ¿De acuerdo? Ahora, dependiendo de esto, va a haber electrones secundarios que vuelven, electrones retrodispersados, lo que le llaman Oher, que depende del tamaño de partícula que van a tener, y una emisión de rayos X y rayos que también impactan, también derivan sobre la muestra. Esto tiene que ver, obviamente, con el tamaño de lo que queramos ver. Fíjense, acá les puse, ¿sí? Átomos, estamos hablando de, ¿sí? 10 a la menos 10, ¿sí? Metros, es decir, 0,1 nanómetro, ¿sí? Son partículas muy chiquititas que por eso no se pueden ver a simple vista, ni siquiera con microscopios ópticos. Y los electrónicos me muestran una imagen, no es que lo pueda ver al átomo. Fíjense que, por ejemplo, en el caso de bacterias estamos en el orden, ¿sí? En el orden, por ejemplo, de los 10 micrómetros. O sea que fíjense que la escala hace de que dependiendo del tamaño de lo que queramos ver, acá estamos con la visión humana, fíjense que este es el radio del microscopio óptico, este es el electrónico y este es el electrónico de barrido. Fíjense que es mucho más. ¿Lo alcanzan a ver acá en la filmina? Es decir que la sensibilidad y la especificidad que tiene esto es altísima, es muy alta. Acá tienen cómo están constituidos. Este es el óptico, ¿lo ven? El que ustedes ven en los laboratorios, donde tienen, sí, esta columna, en donde justamente los objetivos se pueden mover a través del macro y del micrómetro. Este es el de transmisión y este es el de barrido electrónico. ¿Sí? Cada uno tiene distintas, fíjense, distintas particularidades, y en este lo que se ve bien es el haz de electrones que justamente impacta sobre la muestra, y los rayos, a ser de alguna manera desviados, son los que de alguna manera se pueden magnificar, se pueden amplificar y luego se puede ver la muestra como ven acá que ven células. Acá como se ven, miren, insectos, ¿sí? Ácaros, cómo se pueden ver bacterias, hongos, cómo se pueden ver células, o cómo se pueden ver algunos hongos o algunos, ¿sí? Protozoarios como el Trypanosoma cruzi, que es el agente de la toxoplasmosis. ¿Sí? Bien, como conclusión, fíjense, el método más antiguo que tenemos es la prueba de parafina, que se utilizó durante mucho tiempo, o también que se llama test de nitritos dérmicos, ¿sí? Pero que no diferencia de otros nitritos, como les dije. La prueba de absorción atómica es la prueba muy confiable y que se utiliza para la presencia de lo que son elementos metálicos. Y obviamente tiene que existir para esto la presencia de rastros de fracción de pólvora que magnifiquen la presencia de estos tres elementos que son el plomo, el bario y el antimonio. Recomendaciones: la muestra debe ser tomada antes de las 72 horas, ¿sí? Y con la parafina se supone hasta más o menos aproximadamente 15 días. ¿Sí? La prueba de absorción atómica utiliza estos equipos que son muy confiables, pero que son caros. ¿Sí? Habría que preguntarle a Anabel, no sé si la UCETICH tiene, creo que no, ¿sí? Lo derivan a La Plata para hacer las pruebas de absorción atómica. ¿Sí? Y por esto se aplica la técnica denominada espectrofotometría. Bien, ¿les gustan algunos videitos? A ver.
Vamos con un cromatógrafo de gases. A ver, esperen que yo quiero ver, porque hay una forma de compartir sonido de la computadora. Díganme si escuchan el audio. La cromatografía es una técnica de separación de los componentes de una ¿Se escucha? Sí, profe. mezcla, haciéndolos pasar a través de una fase estacionaria mediante el flujo de una fase móvil. El objetivo de la fase móvil es transportar la mezcla, mientras que el de la fase estacionaria es retrasar el paso de los componentes. Así, cuando los componentes de la mezcla pasan a través del sistema, estos son separados en distintos momentos, según su afinidad con la fase estacionaria. Según la naturaleza de la fase móvil, los métodos cromatográficos se dividen en dos grandes grupos: cromatografía de gases, cuando la fase móvil es un gas, y cromatografía líquida, cuando la fase móvil es un líquido. La fase estacionaria puede ser un sólido, un líquido soportado en un sólido o un gel. Según cómo esté depositada la fase estacionaria, la cromatografía se clasifica en cromatografía plana y cromatografía de columna. La cromatografía de gases es una técnica de separación que utiliza como fase móvil un gas y como fase estacionaria un sólido o un líquido situado en una columna cromatográfica. La cromatografía gas-líquido tiene una gran aplicación en todos los campos de la ciencia y normalmente se denomina cromatografía de gases. La cromatografía de gases se lleva a cabo en una columna cerrada, en la cual se encuentra retenida la fase estacionaria y por la cual se hace pasar el gas portador, que actúa como fase móvil. Los componentes de la muestra se introducen a través del inyector. La temperatura debe ser la adecuada, de forma que permita la vaporización de los componentes de la mezcla. El gas portador, que actúa como fase móvil, transporta los componentes de la muestra a través de la columna hasta el detector. Debe ser una especie químicamente inerte, térmicamente estable y debe tener una pureza elevada, no puede contener ni oxígeno ni agua. En la práctica, los gases más utilizados son el helio, el nitrógeno, el hidrógeno y el argón. Los compuestos inyectados en el cromatógrafo de gases se separan dentro de la columna cromatográfica según la tendencia que tengan a ser retenidos en la fase estacionaria o a permanecer en la fase móvil. Si no existiera esta interacción entre los componentes y la fase estacionaria, estos se desplazarían por la columna a la misma velocidad que el gas portador y no sería posible la separación de los diferentes componentes de la mezcla. Finalmente, los componentes individuales aislados pasan inmediatamente a un detector. Los detectores más utilizados son el de ionización de llama, el de conductividad térmica, el de captura electrónica, el espectrómetro de masas, el termoiónico, el de conductividad eléctrica y el de fotoionización. En este caso, se utiliza un espectrómetro de masas. En el espectrómetro de masas, las moléculas de la muestra entran en una fuente de ionización, donde se ionizan los componentes de la muestra separados por el cromatógrafo de gases. Las fuentes de ionización de los espectrómetros de masas moleculares tienen la energía suficiente para romper los enlaces químicos de las moléculas de la muestra, pero no para descomponer estas moléculas en átomos. Las fuentes de ionización en la cromatografía de gases espectrometría de masas producen fragmentos que también pueden ser ionizados. Por este motivo, de la fuente de iones salen los iones de las moléculas de la muestra denominados iones moleculares, los fragmentos ionizados y las moléculas no ionizadas. Los fragmentos y moléculas sin carga, normalmente, son eliminados por las bombas de vacío, utilizadas para producir el ambiente de baja presión. La sección siguiente del espectrómetro de masas es el analizador, que sirve para cuantificar los iones según sus valores de masa-carga. Con la obtención de espectros de masas de los componentes separados mediante la cromatografía de gases y con la utilización del software adecuado, si se compara el espectro incógnita con una serie de espectros contenidos dentro de la librería del espectrómetro de masas, se puede llegar a conocer la naturaleza de cada sustancia separada por cromatografía de gases. También se puede deducir información cuantitativa determinando el área o las alturas de cada uno de los picos cromatográficos. Bien.
Fíjense que esto es muy similar, esto lo vamos a ver después, yo traje aparte ahora para que lo pudieran ver, que es lo que es la cromatografía de gases, que es muy similar a la espectrometría de masa. Después les voy a mostrar, ahora les voy a mostrar un video de lo que es un espectrómetro. Miren lo que es un microscopio de barrido electrónico. Díganme si escuchan el audio. Una de las técnicas básicas para el análisis y caracterización de materiales es la microscopía electrónica de barrido. Nos trasladamos a las instalaciones de los servicios centrales de la Universidad de Vigo, el CACTI, en particular al servicio de microscopía electrónica, para conocer de cerca los fundamentos y el equipamiento de esta técnica. La primera fase del proceso consiste en colocar la muestra en el soporte mediante el cual será introducida en la cámara del microscopio. La interacción de los electrones incidentes con el material tiene lugar en un volumen llamado pera de interacción. Fruto de esta interacción obtendremos tres tipos de señales. Electrones expulsados de la propia muestra, conocidos como electrones secundarios. Electrones incidentes, que son retrodispersados por los núcleos de los átomos que forman el material, y rayos X emitidos como consecuencia de las transiciones electrónicas ocurridas. La cámara de análisis se encuentra a alto vacío, por lo que se utiliza una precámara de intercambio que abrimos introduciendo una corriente de nitrógeno. A continuación se cierra la cámara de intercambio y volvemos a hacer vacío en la misma. Cuando se equilibra el vacío de ambas cámaras, se introduce la muestra. En general, un microscopio electrónico de barrido consta de los siguientes elementos. En la parte superior se encuentra el cañón, compuesto por un filamento metálico sometido a alta tensión y en el cual se genera la emisión de un haz de electrones. El haz se condensa y focaliza mediante lentes electromagnéticas a su paso por la columna, en la cual también encontramos el generador de barrido, que permite que el haz no permanezca estático, barriendo progresivamente la muestra. En la parte inferior se encuentra la cámara de análisis, alrededor de la cual se disponen los diferentes detectores de electrones y rayos X, que junto con el sistema informático nos permite generar una imagen o bien procesar información analítica. Alcanzado el nivel de vacío requerido para la emisión de electrones, se enciende el filamento, se ajusta a la altura de la muestra, el foco o astigmatismo para seguidamente obtener una imagen mediante un barrido lento. Esta imagen es creada por los electrones secundarios que abandonan la parte más superficial del material, generando una imagen de la morfología superficial de la muestra. Seguidamente incorporamos al proceso el detector de electrones retrodispersados. Parte de los electrones que inciden son retrodispersados tras la interacción con los núcleos de los átomos que componen el material. La energía que adquieren dependerá del número atómico del núcleo con el que han interaccionado, obteniéndose una imagen con contraste en la cual las zonas con mayor número atómico darán mayor brillo y viceversa. Finalmente, analizamos la señal de rayos X identificando las bandas presentes en el espectro. Un electrón secundario que ha sido expulsado deja una vacancia que puede ser ocupada por otro electrón de una capa más externa. Cuando se produce esta transición, la energía en exceso es emitida en forma de rayos X. Mediante el análisis de las energías de estos rayos X podemos identificar cuáles son los diferentes elementos que componen la muestra. Es posible analizar un punto o área concreto o realizar un mapeado en el cual la información obtenida a partir de los rayos X se plasma a modo de imagen en toda la superficie. Este análisis se conoce como espectroscopía de rayos X por dispersión de energías y generalmente está incorporada a casi todos los microscopios electrónicos.
En resumen, la microscopía electrónica de barrido nos permite conocer la morfología superficial de la muestra a través del análisis de los electrones secundarios. Así también podemos obtener información sobre su composición analizando los electrones retrodispersados y los rayos X emitidos. De esta manera disponemos de una caracterización, un análisis completo de la muestra. Bien. ¿Estamos más o menos? Bueno, les debo después que voy a buscar uno que sea más claro. ¿Se escucha el audio mío? Sí. Sí, bien. Justamente un espectrómetro de absorción atómica, ¿sí? Y les voy a dejar material para que empiecen a leer, ¿sí? Van a ver en el programa, que es este que está acá, que ya lo cambié todo, la verdad que lo desarmé, lo volví a armar porque no me gustaba como estaba hace varios años, ¿sí? Vamos a empezar con esto, la parte de análisis químico de residuos de pólvora, análisis químico de residuos de incendios y explosiones, el referido metaloquímico que se los va a dar Anabel, la parte de tóxicos de Anabel y toda la parte de drogas y de drogas de abuso y alcohol que se las voy a dar yo, ¿sí? Acá les dejé bibliografía para que puedan leer, van a tener todo el material. No lo terminé porque les quiero agregar un par de cositas más que las estoy terminando de leer para adjuntárselas. Y acá les puse las condiciones de evaluación. Seguramente vamos a tener 2 parciales. No creo que tengamos uno por el diseño. Seguramente cuando veamos toda la primera parte de análisis químico de residuos, de explosiones, etcétera, y de revelado, acá vamos a tener un primer parcial. Y el segundo parcial va a estar aunado a toda la parte de química que tiene que ver con tóxicos, drogas de abuso y alcohol. ¿Está claro? ¿Sí? Ya para la semana que viene les voy a dar fecha, porque estoy esperando a ver qué nos van a decir de la facultad de cuándo terminan las clases. Porque hay 2 versiones. Una que terminan en condiciones como se había pautado en noviembre, pero la otra hablaban de que hasta diciembre iban a terminar y que se iba a seguir el año que viene con el tema de los finales de este año, pero nadie sabe nada. Hoy escuché, no sé si es cierto, que volvemos a partir del lunes, parece otra vez a fase 3. Sí. Así que es una información que recién me acaba de llegar. Así que bueno, al aula no se va a volver. Y otra cosa que les puse acá es las condiciones de regularización, ¿sí? Porque debido fundamentalmente a todo lo que está pasando, toda la parte práctica que quedó en el cuatrimestre pasado, que se aúna con esta, se va a terminar que ver el año que viene, si es que volvemos a las clases. Porque hasta que no haya una vacuna, chicos, esto no creo que vaya a ocurrir. Así que bueno, eso va a depender de qué pase, porque esto es día a día, no hay otra cosa. Bueno, Profesor, sí, decime, sí. le hago una consulta. Se Sí. había hablado de unas autorizaciones especiales para las universidades, las materias que son de cursado obligatoria, como en el caso de los laboratorios. Por ejemplo, Sí. UNICEN, acá en Quequén, en Necochea, lo empieza a implementar dentro de poco. Solamente lo que son laboratorios y con protocolos. No sé si Mar del Plata lo puede implementar con lo que está pasando ahora. Yo te digo la verdad, Sí, que se no he escuchado absolutamente nada de autorizaciones a que se pueda entrar a la facultad. Porque es más, también se había hablado de que posiblemente para fin de año, y si las condiciones mejoraban, volver a la presencialidad en los exámenes finales. Pero no hay nada concreto, ese es el tema. Mientras Sí, que igual Mar del Plata, con el resultado de hoy, yo creo no que se sabe. menos. Si volvemos a fase 3, menos. Igual en el caso de los que estamos en otra ciudad es probable que no nos dejen ir tampoco. Por ejemplo, acá en Necochea estamos en fase Es que el 5. tema, ¿sabés cuál Así es? Que no hay colectivos de larga distancia. Y se iban a habilitar en octubre, pero el problema es que no podés entrar a la ciudad. Ese es el problema. Vos venís de afuera y no podés, te digo porque, por ejemplo, un colega nuestro que tenemos que dar medicina con nosotros, que es clínico, viajó a Buenos Aires con la hija para hacer un trámite que tenía que hacer por el título, y cuando volvió lo pararon en la caminera, lo pusieron en cuarentena en la casa durante 20 días. 20 días que no se pudo mover de la casa. Y porque es, porque es marplatense, o sea, tiene el domicilio en Mar del Plata, o sea, recientemente puede identificar el domicilio en Mar del Plata. Pero si vos venís de afuera, no te van a dejar entrar, ese es el problema. Tenés que tener un permiso para entrar.
Pero bueno, Claro, o sea, no, por eso, como se hablaba, por ejemplo, acá en los laboratorios, se iba a implementar, es algo que implementó toda la UNICEN desde Central. No sé si en FASTA o en la no. Nacional, o Acá hay a en el nivel Nacional tampoco te protocolo. digo, porque yo tengo en la Nacional una materia, y las materias prácticas, o sea que tenían prácticas de laboratorio, por ejemplo, química general inorgánica, química orgánica, que sí o sí tienen laboratorio, porque tienen que pasar por laboratorio, no se cerraron. Se cerró solamente lo que vendría a ser una cursada parcializada, como va a ser esta de ahora, por ejemplo, nuestra. Que se cierra la cursada con los exámenes, pero se deja la parte teórica y no se puede rendir final hasta que esa parte no quede acreditada. ¿Se entiende eso? Claro, Ese es el tema. bien. Porque el tema que vos tenés que... ¿Cuál es el problema? El problema pasa por dos razones que son fundamentales. Una de las primeras razones que pasa es porque el alumno tiene que tener la parte práctica, porque el día de mañana vos vas a un laboratorio, por ejemplo, de criminología y de criminalística, y no vas a tener idea de lo que es, por ejemplo, el manejo básico del laboratorio. ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro lado, que la CONEAU, como órgano centralizador de todas las universidades, fiscaliza que, por ejemplo, que cada asignatura tenga una cierta cantidad de horas de trabajos prácticos. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, cuando la CONEAU viene a acreditar la carrera, certifica, ¿sí?, que los docentes solo tenemos que dejar a la facultad, por ejemplo, los exámenes de ustedes, porque son documentos. Miren que siempre les digo yo, el examen es un documento. Sí, es un documento, no es risa. El examen es un documento porque es la única prueba fehaciente de que el alumno cursó la carrera y de que aprobó los exámenes. Fíjense que los exámenes ahora, los que son exámenes finales, no sé si alguno dio examen final, se graban. ¿Por qué se graban? Y porque son documentos. Entonces, eso la CONEAU cuando viene los puede pedir. Capaz que no los pide, es como cuando uno hace una habilitación que dice, bueno, yo tengo todo el local habilitado y capaz que vinieron y no me revisaron la balanza y me gasté no sé cuánto en calibrar la balanza y ni la miraron. Sí, pero tiene que estar. ¿Se entiende esto? Entonces, el tema de los laboratorios es justamente un punto crucial para las asignaturas que tienen una carga horaria en justamente trabajos prácticos de laboratorio. Y no hablemos de laboratorio. Por ejemplo, lo asistencial. En medicina, que van a los talleres o que van a los centros comunitarios o que van a salas periféricas, los chicos no tienen posibilidad de hacer eso ahora. Nosotros práctica pericial ni la iniciamos la materia. Y no, es que no se puede. Ahí está el problema. Es que no se puede porque no tenés elementos para poder trabajar. Vos fíjate que, por ejemplo, a mí me cuesta trabajo buscarles materiales como este que les mostré, porque sí, en internet hay montones de cosas, pero que sea algo que uno lo escuche y que tenga sentido, que no esté dado por, qué sé yo, en cualquier lado, y que esté dado por una... Cuando empezaron cada video mostraban en la institución que lo estaba mostrando, porque tiene que ser algo que sea fehaciente. Yo no les puedo a ustedes dar material que no tenga una cierta certificación, porque lo tiene que tener. Fíjense que yo todo el material que les di el año pasado, lo que les voy a dar ahora, son todos PDF y tienen todos referencia a revistas, a publicaciones oficiales, etc. Algunos se me quejó porque era en inglés. Y el tema que a veces pasa, uno lo tiene que bajar en idiomas sajón o en idioma inglés o como quieran llamarlo, porque son los que están mejor certificados. Cuando a ver, ustedes no lo saben esto. Cuando uno hace una investigación, yo que he hecho investigación en el hospital y en la facultad, el trabajo es publicado generalmente en una revista, ¿está? Ahora, esa revista tiene que se llama lo que se dice referato. ¿Qué es referato? Que yo envío el trabajo a la revista lo que hace, o la publicación, o el diario, o el journal, lo que quieran llamar, lo toma y generalmente después que lo lee, lo envía a lo que se llama una prueba de galera. ¿Qué es la prueba de galera? Esto, que hay jueces especialistas en el tema que leen el artículo, le hacen correcciones, se lo devuelven a la editorial y la editorial se lo devuelve a ustedes para hacer la corrección pertinente. Luego, que está todo ok, la revista recién ahí lo publica. Entonces, por eso uno generalmente busca revistas, fíjense acá, por ejemplo, acá, las que tienen acá, ¿sí? Estas revistas tienen, ¿sí?, una estructura en la cual no están sacados de Wikipedia o del Ricote del Vago, no, son revistas oficiales. Uno generalmente les busca trabajo ahí.
Y es por eso que lamentablemente para acreditar una carrera tenemos que tener las cosas en regla. Y una de las cosas en regla que tenemos que tener son los trabajos prácticos. Parte por ahí la cosa, ¿tá? No es que uno sea caprichoso que quiera decirlo, sí, lo tienen que hacer porque, no, hay que hacerlo porque está dentro del cronograma de actividades prácticas que ustedes necesitan para el día de mañana ser licenciados en criminalística, ¿tá? Bueno, no más charlas, si no me voy hablando por correr al otro lado, pongan a decir que soy de la barriga. Bueno, semana que viene seguimos con este tema, ¿sí? Vamos a encarar de lleno lo que es la parte de explosivos, ¿sí? Y preparar un trabajo para eso, y sí les voy a dejar, no hoy ni mañana, seguramente mañana a la tarde, ya material para que empiecen a leer, por favor, ¿sí? Material de lectura, que hay bastante material como para que empiecen a tener conciencia y a lectura de todo este tipo de cosas, ¿sí? Bueno, gracias por la paciencia, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Buen fin de semana y Muchas bueno, gracias. paciencia Nos y vemos. ya vamos a que dejar de correr otra vez. Yo me quiero matar. Igualmente. Chao.